Saludos, jóvenes ingenieros, de nueva cuenta, continuando con esta segunda parte de la unidad 8, levantamientos topográficos para el estudio de vías terrestres. En esta segunda parte vamos a ver lo correspondiente al cálculo de curvas circulares de enlace, el cálculo de las curvas para su trazado en campo y a ver los problemas generados de localizar por coordenadas los puntos que definen el trazo definitivo, los llamados puntos de inflexión horizontal, que nos va a llevar a calcular también por coordenadas las tangentes, la deflexión y posteriormente, de nueva cuenta, generar el cálculo de la curva generada correspondiente. Pues para seguir adelante vamos a salir de este modo de pantalla con cámara. Pues vamos a iniciar primeramente ubicando los elementos que componen una curva circular simple, su geometría. Vamos a ubicarnos. Tenemos en primer lugar el punto de inflexión PI. Este punto define un cambio en la dirección. Fíjense, tenemos aquí una tangente de entrada denominada T1 y hay un cambio de dirección y se genera una tangente de salida denominada T2, tangente de salida. Entonces, el cambio de dirección queda establecido en este punto por la deflexión, por el ángulo de deflexión de la curva, delta. Bien. El radio de curvatura es inherente también a lo que es el grado de la curva. Están relacionados. Cuando por especificaciones, a partir de un grado determinado ya se especificó o se determinó el radio de la curva, esta curva debe tener esta geometría, donde el arco o la curva que define el eje del camino debe ser tangente precisamente con la recta. Esto es, debe generar un ángulo de 90 grados. Si esta situación no se cumple, esa curva no cumple con la geometría y estaría mal. Lo mismo ocurre en el otro punto, en el de salida. Entonces, esta situación de perpendicularidad entre el radio y las tangentes de entrada y de salida es necesaria. Bien, entonces R se refiere al radio de la curva. G es el grado de la curva. Recordemos que grado es el ángulo en el centro que subtiende una cuerda de 20 metros. El inicio de la curva se conoce como PC, principio de curva. Y el principio del tramo en tangente se conoce como PT, principio de tangente. Es la salida de la curva y de retorno al alineamiento recto, principio de tangente. Entre el PI y el PC hay una distancia que se conoce como subtangente. Esa distancia es la misma que hay del PI al PT, subtangente. Son iguales. La longitud del tramo sobre curva se conoce como longitud de curva. Hay un elemento geométrico que va del PC al PT. Esta recta se conoce como cuerda larga. Y una distancia que va del PI
al punto medio de la curva se conoce como externa. Una distancia que va del punto medio de la cuerda larga al punto medio de la curva se conoce como flecha. Y estos son los elementos característicos de la curva más importante. La descripción se hizo atendiendo que en este caso el sentido del kilometraje iba de la tangente de entrada hacia la de salida. El sentido de recorrido fue entonces este, de tangente 1 hacia la 2. De manera práctica, las curvas se trazan o localizan en campo con teodolito y cinta o con estación total por el método de deflexiones. Esta es la deflexión de la curva. Sin embargo, se pueden ir trazando deflexiones parciales para ir ubicando los puntos del kilometraje cada 20 metros. Se acostumbra que dependiendo del grado, si el grado es menor o igual que 10, tenemos radios grandes, se va a utilizar cuerdas de 20 metros para el trazado de los puntos sobre curva. Pero si tenemos grados entre 10 y 20, vamos a usar cuerda de 10 metros. Aquí los radios ya van a resultar más pequeños y es necesario reducir la longitud de los segmentos. Entonces se utilizaría cuerda de 10 metros. Si los grados son grandes, los radios van a resultar ser chicos y entonces las curvas son más forzadas. Ahí se va a requerir utilizar cuerdas de 5 metros para el caso en que el grado esté entre 20 y 40. En este rango vamos a utilizar cuerdas de 5 metros. Para el cálculo de los elementos geométricos se utilizan fórmulas. Son estas que tenemos aquí a la vista. Vamos a ver de dónde proceden, cómo se llega a ellas y encontrarle sentido al proceso que vamos a realizar. Primero, vamos a determinar cómo obtener el algoritmo para el grado de curvatura. Bien, decíamos que por definición el grado de curvatura es el ángulo en el centro que subtiende un arco de 20 metros. En estas circunstancias, sin error apreciable, se puede decir que la cuerda es semejante a la curva si por la bisectriz del grado, del ángulo del grado, intersectamos a la cuerda, formamos dos triángulos rectángulos. Y estos triángulos tienen como característica que pues estaríamos hablando aquí en el centro de que este es el semigrado, el grado sobre 2. Si como elemento conocido tenemos al radio y tenemos a la cuerda entre 2, a la semidistancia de la cuerda, entonces la función seno del grado de curvatura sobre 2 sería igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Resulta entonces que seno del grado sobre 2 es igual a C sobre 2 sobre R. Reduciendo, tendríamos que esto es igual a la cuerda sobre 2R.
Cuando utilizamos cuerdas de 20 metros, se vale 20 y dividiendo entre 2 nos resulta 10. 10 sobre R. Entonces, el seno de G sobre 2 es igual a 10 sobre R. Y esta sería nuestra primera expresión. Así encontraríamos el valor de G en función del radio. Ahora, para definir al radio de curvatura, al revés, en función de lo que, si el dato viene siendo el grado. A ver, observemos la siguiente figura. Tendremos aquí la circunferencia generada precisamente por 2pi por r. Recuerden que la circunferencia es igual a pi por diámetro. Bueno, pues 2 radios es igual al diámetro, así que 2r por pi, o 2πr, es a la circunferencia, a los 360 grados de ángulo. Mientras que tenemos aquí un segmento de 20 metros desarrollado por lo que es el grado de la curva, el ángulo en el centro que subtiende ese arco de 20 metros. Entonces, hacemos la siguiente igualdad. La circunferencia es a 360 grados, como este segmento, este arco es de 20, es a G. Bueno, de aquí el propósito sería despejar R, que quede sola. 360 lo multiplicamos por 20 y 2pi por G. Reduciendo, ya que 20 sobre 2 son 10 y por 360 son 3600 y después 3600 sobre pi, nos resulta 1145.92 sobre G. Esta expresión permite determinar al radio cuando se entrega a G como dato. Para calcular la subtangente, a ver, identificamos que la subtangente es la distancia que hay del PI al PC y también, como es simétrico, del PI al PT. Bueno, identificamos los datos que tenemos, el radio y en este caso la semideflexión, delta sobre 2. Bueno, si el propósito es calcular la subtangente, observamos que la función tangente de este ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el adyacente, subtangente sobre R, nos permite generar esta identidad. De aquí lo que necesitamos es la subtangente, así que despejamos R y la subtangente resulta igual al radio por la tangente de delta sobre 2. A partir de esta expresión calculamos la subtangente. Ahora, para determinar la longitud de la curva. Bien, en esta figura observamos que delta es el ángulo en el centro que subtiende totalmente a la curva del camino. Y G es el ángulo en el centro que subtiende el arco de 20 metros. Bueno, podemos establecer la siguiente igualdad. La longitud de curva es a delta como 20 es a G. De aquí despejamos, para dejar a la longitud de curva, despejamos delta y vamos a tener el cociente de delta sobre G por 20. De esta manera reducimos los ángulos y el resultado va a estar expresado en metros para la longitud de curva.
Sobre los kilometrajes, recordemos que es indispensable en el caso de una vía de comunicación ir estableciendo el desarrollo total del camino a partir de un origen y que esto se hace a través del kilometraje. Bueno, pues el kilometraje viene siendo siempre del origen hacia el punto final o punto de destino, así que la secuencia la va marcando precisamente el desarrollo de atrás hacia adelante. Es indispensable para un cálculo conocer el kilometraje del PI, es el dato inicial. Así que de este dato inicial, kilometraje del PI, si al PI le restamos la subtangente, vamos a conocer el kilometraje del PC por una simple resta. Ahora, el desarrollo del camino es sobre la curva, no sobre la parte recta en el caso de las curvas, no por la subtangente. Así que para determinar en adelante el kilometraje, es necesario establecer el kilometraje del PT. Bueno, pues al kilometraje del PC ya calculado, le sumamos la longitud de curva para conocer el kilometraje del PT. Entonces, kilometraje de PT es igual a kilometraje de PC más la longitud de la curva. Y de esa manera podemos proseguir el cálculo de kilometrajes. El ángulo de deflexión por metro. Esto parte del principio de cómo vamos a trazar en campo nuestra curva utilizando instrumento. A ver, fíjense en lo siguiente. Estamos aquí en el PC. En el PC tenemos una curva. Aquí estamos mostrando únicamente la parte inicial. Este es el grado de la curva. Otra cosa es delta, que es la deflexión de la curva, porque este es únicamente el tramo inicial. Bueno, cuando se da la circunstancia de que tenemos a la curva tangente a la recta y trazamos una cuerda, en este caso de 20 metros, se da una circunstancia, se da un ángulo de deflexión entre la recta, que es la tangente del camino, y nuestra cuerda. Este ángulo de deflexión es igual a G sobre 2. Este ángulo y este son iguales. Y aprovechamos esta circunstancia para determinar de manera proporcional lo que sería la deflexión por metro. Fíjense, al ángulo de deflexión llamado D mayúsculo en este caso y que su valor es igual a G sobre 2, y para efecto de calcular kilometrajes parciales por metro, donde necesitemos generar estaciones intermedias o puntos sobre curva específicos, no necesariamente de 20 metros, en esta circunstancia recurrimos a lo que es la deflexión por metro. Y esa deflexión por metro sería precisamente el ángulo de deflexión que corresponde a una cuerda de 1 metro. ¿Qué sucedería si en lugar de 20 genero ahora una cuerda de 1 metro? Bueno, pues igual estaría generando una deflexión de características similar, pero ahora por metro. ¿Sí? Haríamos la siguiente igualdad. La deflexión por metro es a 1 como G sobre 2 es a 20. ¿Sí? Para 20 metros, para 20, G sobre 2. Para 1 metro, sobre 1. Bueno, de aquí, reduciendo, dado que tenemos aquí el denominador 1, queda la deflexión por metro, y reduciendo el segundo miembro de la igualdad, tendríamos G sobre 40. Con esta expresión calculamos la deflexión por metro.
que es fundamental para calcular los ángulos de deflexión con los que vamos a apoyarnos para el trazado de la curva. Y viene nuestro cálculo. Bueno, si no tienen a la mano el cuaderno de trabajo, le ponemos pausa. Aquí aguardamos. En tanto hacemos la descripción del ejercicio. Se trata de realizar el cálculo de una curva circular para su trazo en campo con estos datos. El kilometraje del punto de inflexión es 2 más 389.400. La deflexión 36 grados 22 minutos 00 segundos y es derecha esta deflexión. Y el grado de curvatura es de 8 grados. Vamos a salir de PowerPoint, apoyarnos en esta hojita de Excel para realizar el cálculo. Vamos a realizarlo juntos. Se trata del ejercicio 8.14 y para iniciar, dentro de lo que es el formato de cálculo que está a disposición dentro del cuaderno de trabajo, pues iniciemos indicando los datos. El kilometraje del PI es 2 más 389.400. Lo registramos, lo anotamos. La deflexión 36 grados 22 minutos 00 segundos y es derecha. Es una deflexión derecha. El grado de curva es 8. Bueno, pues vamos a iniciar calculando el radio de la curva. En este caso la expresión es 1145.92 sobre G, en este caso sobre 8. A ver, hacemos la operación. 1145.92 sobre 8. Y nos resulta 143.24 metros. Entonces, radio igual a 143.24. A ver, ingenieros, no solamente es necesario que le entiendan, sino que desarrollen el proceso. No está en duda su capacidad para realizar estas operaciones fundamentales, sino que es necesario que arrastren el lápiz para ir desarrollando la habilidad de desarrollar todo este proceso de cálculo. Recuerden, interesan resultados al final. Y pues solamente viendo, no vamos a conseguir nuestro propósito de generar cálculos en breve tiempo y bien. Vamos a calcular a continuación la subtangente. Es igual al radio, cuyo valor acabamos de determinar, por la tangente de la deflexión sobre 2. Pues en este caso sería el valor del radio 143.240
por la tangente de delta sobre 2 sería el valor de 18 grados 11 minutos. $143 por tangente de 18,11. Y vamos a tener como resultado, haciendo las operaciones correspondientes, 47.049. 47.049 metros. Eso es la magnitud de la subtangente. Calculamos a continuación la longitud de la curva. En este caso hay que dividir delta sobre G y por 20. El valor de delta es 3622. Sobre 20, perdón, sobre 8 y por 20. Al realizar las operaciones nos resulta una longitud de curva de 90.917 metros. Un cero de más. Muy bien. Ahora se requiere calcular los kilometrajes de los puntos característicos de la curva. Todo a partir del kilometraje del punto de inflexión. El dato entonces es el PI. El PI está en 2 más 389.400. A este kilometraje, a este desarrollo que señala el punto de inflexión, hay que restarle la subtangente. Entonces vamos a restar el valor de la subtangente. 47.049. Muy bien, desarrollando la diferencia, obtenemos el kilometraje del principio de curva. Sería igual en este caso a 2 más 342.351.
Muy bien, ya estamos aquí. Ya tenemos el desarrollo sobre el eje del camino en el principio de la curva. Ahora hay que sumar la longitud de curva, precisamente el tramo de la curva. La longitud de curva fue de 90.917. Bien, realizando la suma, vamos a encontrar el kilometraje del PT. Entonces, simplemente sumamos. Nos resulta un kilometraje de 2 más 433.268. 2 más 433.268 es el desarrollo del camino sobre el PT. Y a partir de ahí se prosigue con el kilometraje sobre el eje del camino, ahora en el tramo recto. Bueno, vamos a continuar. Lo que a continuación vamos a hacer es calcular la deflexión por metro. Y esta es igual a G, el grado de la curva, sobre 40. O sea, 8 grados sobre 40. Realizamos el cálculo. 8 sobre 40. Esto es igual a 0 grados, 12 minutos y 0 segundos. 0 grados, 12 minutos. La deflexión por metro. Bien, ahora vamos a razonar lo siguiente. Requerimos saber con cuerdas de qué longitud vamos a trazar, si son de 20, de 10 o de 5 metros. En nuestro caso, dado que el grado es de 8, identificamos que para un grado de 8, como es menor de 10, pues vamos a utilizar cuerdas de 20. Entonces vamos a trabajar con cuerdas de 20 metros. ¿Vale? Entonces los puntos que vamos a establecer en el terreno para el trazado de la curva, para su localización, van a ser cada 20. Y pues vamos aquí para ello a utilizar esta tabla de cálculo. La primera estación debe corresponder, para nuestro caso, al principio de curva, al PC. Y vamos a indicar ahí su kilometraje. 2 más 342.351. Muy bien. Se van a localizar estaciones de 20 metros, lo cual no quiere decir que la siguiente estación va a ser la 2 más 362.351. Por especificación, la siguiente estación cerrada de 20 es la 2 más 360, 80, todas las veintenas. Entonces, la siguiente estación es 2 más 360.
La siguiente 2 más 380. La siguiente 2 más 400. La siguiente 2 más 420. Y ya no vamos a meter la 440 porque resulta que el PT, este punto, está en la 2 más 433.268, así que esta va a ser nuestra última. Vamos a indicar que aquí tenemos nuestro PT. En la estación 2 más 433.268. Muy bien. Ahora, para efecto de definir la longitud de las cuerdas, bueno, pues en los tramos intermedios entre veintenas, pues sí son de 20. Pero tenemos dos cuerdas que son diferentes, precisamente en el inicio y en el final de la curva, en la salida. Es ahí donde vamos a calcular para cada una de las cuerdas diferentes, que son tres tipos, las deflexiones parciales. Bueno, ya me adelanto un tantito. Aquí vamos a empezar por definir la longitud de las cuerdas. En primer lugar, pues aquí no hay deflexión, perdón. No hay cuerda para la primera estación, sino entre el PC y el 360. Aquí sí es la diferencia. 360 menos 342.351. Ahí resulta 17.649. Es decir que para pasar de este punto a este necesito un segmento de 17.649. Y entre 360 y 380, pues aquí sí el segmento es de 20, 20, 20. Y por último, entre 420 y 433.268, pues hay un segmento de 13.268. Esta es la última cuerda. Entonces tenemos tres cuerdas diferentes. Y lo que vamos a calcular a continuación son las deflexiones parciales, que también van a ser tres para cada una de esas cuerdas diferentes. En primer lugar, pues no tenemos para el PC, estamos ahí, no hay deflexión parcial que calcular. Se calcula para la siguiente, para la estación 2 más 360. Bueno, vamos a calcular nuestras deflexiones parciales, que son tres diferentes. La deflexión 1 es igual a la cuerda de 17.649 por nuestra deflexión por metro. 0 grados, 12 minutos. Muy bien, desarrollando la operación correspondiente, resulta que tenemos una deflexión parcial de 3 grados, 31 minutos, 47 segundos. Esta sería la deflexión para el primer tramo. Esa cuerda parcial es de 17.649 y le corresponde esta deflexión.
Luego siguen las de 20 metros, que son las cuerdas típicas. La deflexión 2 va a ser igual a la cuerda de 20 por nuestra deflexión por metro, que es 0 grados 12. Realizando el cálculo correspondiente nos resulta 4 grados. Cuatro grados cerrados. Y a continuación calculamos la última deflexión, vamos a llamarle de 3. En este caso la cuerda es de 13.268 por nuestra deflexión por metro. Desarrollando el producto resulta 2 grados, 39 minutos, 13 segundos. Muy bien, estas deflexiones parciales las vamos a colocar en sus celdas correspondientes. La primera 331.47, las posteriores todas son de 4. Es la deflexión parcial típica para cuerdas de 20. Y por último, para la cuerda de 13.268 tenemos una deflexión parcial de 239.13. Muy bien. Bueno, estos son los valores parciales. Ahora, los valores acumulados o deflexiones totales van en la siguiente columna. Iniciaríamos, desde luego que si estamos trazando desde el PC, el instrumento está aquí. Entonces, con 0 grados, la misma estación. A 0 grados le sumo 331.47, me va a resultar 331.47. A este valor le sumo 4 grados, me va a dar 731.47. A 731.47 le sumo 4, nos resulta 11.31.47. A 11.31.47 le sumamos 4, resulta 15 grados 31.47.
Y por último a 15, 31, 47 le sumamos 2, 39, 13. Nos resulta 18, 11 y 00. 18, 11, 00. Muy bien. Llegado a este punto, la manera de comprobar si el cálculo realizado es correcto es que este valor, esta deflexión total hacia el PT de 1811 debe ser igual a la mitad de la deflexión. O sea que este valor sea igual a delta sobre 2. Muy bien, y vamos a observar la circunstancia. Delta vale 36,22. Dividiendo entre 2 nos resulta 18,11, de tal manera que es correcto. El cálculo es correcto, está bien. Bueno, ya tenemos calculada nuestra curva. Ahora, ¿cómo se traza en campo? Vamos a regresar. Espero que esto haya quedado bien establecido. Con ese programa de deflexiones, con estos datos, en campo, lo que hacemos es llevar el instrumento al principio de curva. Inicialmente, recordemos que esta primera cuerda no fue de 20, fue para nuestro caso 17,649. Bueno, estando en el PC y viendo hacia el PI en 0 grados, vamos a empezar a localizar nuestro programa de deflexiones totales. Es decir, que para la primera estación cerrada de 20 metros, para la estación 2 más 360, con la cinta midiendo 17,649, vamos a ver a nuestro compañero con un ángulo de 3 grados, 31,47, la primera deflexión parcial. Luego se queda nuestro compañero el cadenero de atrás aquí, el cadenero de adelante se va a medir 20 metros con la cinta, o mediante la estación total también tiene un programa para trazar esto, pero pensemos ahorita con teodolito y cinta. Entonces se queda un cadenero aquí en la estación 2 más 360, subtiende en 20 metros, y el cadenero de adelante debe de estar en un ángulo que va a apreciar el observador de 7 grados 31,47. Es la deflexión total para el kilometraje 2 más 380. Entonces vamos llevando nuestro programa de deflexiones totales, siguiendo también este procedimiento de deflexión por cada tramo de 20 metros hasta llegar al PT. Ahí cerraríamos, debe ser coincidente para efecto de verificación, que en el principio de tangente estemos viendo una lectura de 18 grados 11, es decir, que habiendo hecho ceros hacia el PI, estemos viendo en 18 grados 11 justamente hacia el principio de tangente, y que además la suma de nuestras distancias parciales coincida aquí con el PT. Por lo regular hay un pequeño error
Ese pequeño error se debe a que el arco y la cuerda pues sí reditúan en diferencias y se manifiesta por ahí en un error lineal. Para evitar ello, hay quien recomienda trazar la curva del PC a la mitad y del PT también hacia el centro, de tal manera que el error quede en medio. Pero constructivamente no hay problema. Llegamos aquí al PT, la variación por lo regular es centimétrica, 1 centímetros, no pasa nada. Durante la construcción eso se pierde ya cuando empieza el proceso constructivo. No hace nada ese error. Todo está bien por cálculo. Bueno, pues tenemos otro ejercicio, más completo que el anterior, porque aquí vamos a partir de las coordenadas de los puntos de inflexión. Es decir, solamente tenemos coordenadas de los PIs y hay que determinar los rumbos, las distancias y la deflexión. Además, la curva circular para un grado 8, esto para su trazo en campo, y los kilometrajes, hacer la secuencia hasta el punto final. Los datos de coordenadas están en el formato y,x, los tenemos aquí a la vista, dando como kilometraje inicial el PI1 que corresponde con el 0 más 3 ceros. Bueno, vamos a dejar la presentación de PowerPoint y regresar a nuestra hoja de Excel que ya tengo aquí preparada para este ejercicio. Recomendación. Aquí nos lo vamos a llevar pausada. Cuando estimen una pausa para realizar las gráficas o los cálculos, bueno, pues simplemente le damos pausa y proseguimos con la explicación del ejercicio. Este está más desarrollado que el anterior. Muy bien, vamos a iniciar. Tenemos 3 puntos de inflexión. Si estos puntos los localizamos por coordenadas, esto es necesario para entender lo que estamos haciendo. Aquí yo di un intervalo muy amplio para facilitarme las cosas, pero pueden dar un intervalo de cada 100 metros, trabajando en su cuadrícula, en la cuadrícula del cuaderno de trabajo. Den intervalos de 100, por ejemplo, para que esté más fácil. Y no lo dejen tan pequeño. Dispongan ahí del espacio suficiente para que puedan meter valores. Se simplifica el trabajo. Bueno, ubicando por coordenadas vamos a tener aquí la localización del punto de inflexión 1, PI1, PI2. Estos dos puntos definen la primer tangente, porque el PI1 es el punto de inicio. Entonces, primer tangente, tangente 1. La tangente 1 queda definida por los primeros puntos de inflexión. Luego, el punto de inflexión 3 queda ubicado en esta localización y entre PI2 y PI3 generamos otra tangente. Esta sería la tangente 2. Entonces, entre PI2 y PI3 tenemos la tangente 2. Perfecto, entonces ya tenemos la localización por coordenadas de nuestros puntos de inflexión, generándose dos tangentes T1 y T2. Lo que a continuación vamos a hacer es calcular las distancias y los rumbos de las tangentes en función de coordenadas. Y tenemos aquí nuestras fórmulas. Con estos algoritmos vamos a calcular la longitud de la tangente. Esta es raíz cuadrada.
longitud de la tangente y la dirección para la tangente, cada una de las dos que tenemos. Bueno, por este procedimiento estaremos obteniendo la tangente del rumbo. Yo quiero el rumbo de la tangente. Bueno, pues simplemente tangente inversa del cociente, ¿no? Muy bien, vamos a simplificar esto. Recuerden que si utilizamos las memorias de la calculadora, pues le sacamos ventaja al tiempo y de que no es necesario estar haciendo un tratado de geometría analítica haciendo cálculos que a nadie le importan. Simplemente llegamos a resultados de una manera simplificada y bien sin cometer errores de dedo. Si a la diferencia de x2 menos x1 simplemente le llamamos x y guardamos este valor en la memoria x, y a la diferencia y2 menos y1 le llamamos y y guardamos en la memoria y, estas fórmulas se simplifican quedando de la siguiente manera. La longitud de la tangente es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y cuadrado más x cuadrado. Y el rumbo de una tangente cualquiera va a ser igual a la tangente inversa del cociente x sobre y. Recuerden que aquí, para estar en la jugada, en sintonía con lo que estamos haciendo, la clave está aquí. No hay problema para la tangente 1, el punto 1 es el punto 1 de acuerdo al algoritmo, es el punto de estación, el punto visado es 2, pero para la tangente 2 el punto 1 es pi2 y el punto 2 sería el punto visado, va a ser el punto 3, entonces abusados con esto y que el formato es y, x. Estas son las y, estas son las x. Bueno, pues habiendo visto lo anterior, vamos a calcular el rumbo de la primera tangente. Tangente inicial es esta, la tangente 1. Entonces, de acuerdo a la expresión, diferencia de x, x2 menos x1, x2 menos x1, sobre la diferencia de y. Y le ponemos atención a esto. Al hacer la diferencia de x, el valor que haya salido, por favor guárdenlo en x antes de seguir con lo que sigue. Y hagan la diferencia de y guárdenlo en y. Bueno, ya teniendo lo necesario, pues ahora sí. Observemos que la diferencia de x resulta positiva, entonces la dirección va a ser al este. Y la diferencia de y también resulta positiva, va a ser al norte. Entonces, realizando la operación correspondiente y aplicando las comillas para obtener el ángulo, decíamos que es un norte 11 grados 12 minutos 50 segundos al este. Entonces, el rumbo de la tangente 1, 11 grados 12 minutos 50 minutos, y la dirección es noreste. Ya con los valores dentro de la memoria, simplemente aplicamos nuestra fórmula abreviada para la longitud de la tangente. Aplicamos raíz cuadrada de la sumatoria y cuadrada más x cuadrada. Y vamos a obtener el valor 233
.967 metros. Bien, esta sería la longitud de la primer tangente. Vamos a realizar el cálculo de la dirección de la tangente 2. Y vamos a proceder de la misma manera que la anterior. Diferencia de x sobre diferencia de y. Pero antes de que se me olvide, hagan la diferencia de x y lo guardan en la memoria x. Diferencia de y, lo guardan en la memoria y. Y apliquen la fórmula abreviada. Bien, aplicando la fórmula correspondiente vamos a obtener para el rumbo de la tangente 2 un valor 36,32,59. Si se fijan, la diferencia de y es positiva, entonces ese valor sería al norte. Y la diferencia de x resulta negativa, así que es oeste. Queda un norte 36, 32, 59. Dirección norte porque la diferencia fue positiva en el caso de las y y en el caso de las x fue negativa, entonces oeste. Vamos ahora a calcular la longitud. Ya con los datos en las memorias simplemente aplicamos la fórmula abreviada, calculamos la longitud de la tangente, que resulta de 286,304. Muy bien. Ya tenemos rumbos y longitudes de las tangentes. Vamos ahora a calcular la deflexión. Nos remitimos a nuestro croquis. Tengo calculado el rumbo de la primer tangente. Fíjense que la prolongación de esa primer tangente sería esta línea de segmentos. Indico aquí el rumbo correspondiente, que fue de 11 grados 12 minutos 50 segundos. Noreste, ahí está indicado. El rumbo de la tangente 2 de dirección noroeste fue de 36 grados 32,59. Es este valor. Muy bien, el ángulo de deflexión está indicado en rojo, precisamente a partir de la prolongación del lado anterior hacia la de salida. Sería este valor. En nuestro caso, el valor de la deflexión es la suma de los dos rumbos. Pero eso es en nuestro caso. Se requiere analizar cada caso particular. Este no es un algoritmo de intercambio para cualquier condición, solamente en nuestro caso. Entonces vamos a sumar 11 grados, 12,50 más 36
32,59. Y esto da como resultado un ángulo de deflexión de 47 grados, 45 minutos, 49 segundos. Y observamos, ateniéndonos al dibujo que hicimos, que se trata de una deflexión a la izquierda. 47, 45, 49, izquierda. La deflexión es a la izquierda. Muy bien, pues todo listo para iniciar nuestro cálculo de la curva. Vamos con el inciso de cálculo de la curva. Y vamos a partir primero de los datos. Es necesario mencionar que el desarrollo del kilometraje está desde el punto de inflexión 1. Entonces, la primer longitud del kilometraje del PI1 es 0 más 3 ceros, entonces más la tangente 1. Si vamos a sumarle a este kilometraje la longitud de la tangente 1, vamos a obtener el kilometraje del PI2. Este kilometraje es el de interés para efecto de calcular la curva, que la tenemos aquí. Este es nuestro dato de inicio. 0 más 233.967. Bueno, pues aquí iniciamos. Kilometraje del PI, los datos. Estamos aquí, esta curva, hagan de cuenta que la tenemos a espejo para nuestro caso. Este delta es derecho, nosotros lo tenemos al revés, pero igual. Este es el punto importante ahorita, del cual vamos a realizar nuestro cálculo para los elementos geométricos. Decíamos 0 más 233.967. Ese es el kilometraje del PI. La deflexión es la que recién calculamos. 47, 45, 49. Y se trata de una deflexión izquierda. El grado es un dato que se proporciona, fue de los datos iniciales. Determinar la curva circular para un grado de 8, entonces este grado no proviene de cálculo anterior a alguno que hayamos hecho, ya es un dato para nuestro caso. Vamos a considerarlo de 8. Muy bien, y comenzamos a calcular los elementos geométricos. Radio 1145.92 sobre G, sobre 8.
Realizamos la operación. Resulta 143.240 metros. Calculamos la subtangente. Para nuestro caso, la subtangente es igual a 143.240. Esto por la tangente de 23 grados, 52 minutos, 54.5 segundos. Eso es lo que vale delta sobre 2. Y esto es igual a 63.421 metros. Muy bien. 63.421 es el valor resultante para la longitud de la subtangente. Calculamos la longitud de curva. Vamos a dividir el valor de delta 47, 45, 49 sobre 8, que es el valor del grado, y por 20. Bien, realizando la operación resulta un valor de 119.409 metros. Muy bien, vamos a calcular ahora los kilometrajes de los puntos característicos de la curva. Iniciamos en el kilometraje del PI, el PI2, en nuestro caso es el que está al centro, el que genera el cambio de dirección. Muy bien. 233.967. A este kilometraje le vamos a restar el valor de la subtangente. La subtangente es de 63.421. Haciendo la diferencia, lo que vamos a obtener es el kilometraje del PC. Resulta 0 más 170.548. Muy bien, ya tenemos el kilometraje del PC. Bueno, pues ahora hay que sumar la longitud de la curva. Y la longitud de la curva resultó de 119.409.
Realizando la sumatoria, vamos a obtener el kilometraje del PT. Haciendo la suma tenemos un kilometraje de 0 más 289.955. Bueno, este sería el kilometraje del principio de tangencia. A continuación calculamos la deflexión por metro. G es el valor del grado, que es 8 grados sobre 40. Realizamos la operación 8 grados sobre 40 y resulta 0 grados 12 minutos. 0 segundos. 0 grados 12. Bien, ahora tenemos que inferir a propósito del grado de la curva, que para nuestro caso es un valor de 8. Si el grado es de 8, la curva va a tenerse que trazar usando cuerdas de 20 metros. Estamos en este caso, el grado es de 8, es menor que 10, entonces vamos a usar cuerdas de 20. Muy bien, y estamos aquí de vuelta. Con estos datos tenemos ya lo necesario para calcular nuestro programa de deflexiones para el trazo de la curva. Vamos a iniciar con el kilometraje correspondiente al principio de curva, que es este. 0 más 170, 548. Bien, esta es la primera estación. Luego, la siguiente estación cerrada de 20 metros va a ser la 0 más 180. La siguiente es la 0 más 200. Otra más, 0 más 220. Cero más 280 y aquí vamos a tenernos aquel kilometraje del principio de tangente es 289,055. Entonces vamos a establecer que el kilometraje del PT es 0 más 289,955. Muy bien. Lo siguiente es determinar las cuerdas que vamos a usar. Por lo general siempre son tres tipos de cuerdas. La primera estación corresponde al punto del principio de curva, precisamente donde va a estar el aparato. Ahí no requerimos cuerda. La primera cuerda se da entre el PC y el 180, que sería la diferencia. 180 menos 170,548.
Haciendo la diferencia resulta una cuerda de 9.45. A ver, algo anda. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí es 54. 6. Y me equivoqué desde atrás. Voy a corregir. Desde aquí. Estoy restando, no sumando. Aquí es 6. ¿Sale? Entonces, 170.546. 9.454. Y ahora sí, las cuerdas aquí son tipo 20 metros, 20, y entre la 280 y la 289 pues ya nos queda una cuerda de 9.955. Sumando todas estas cuerdas, la suma total debe dar la longitud de la curva. Es una forma de identificar algunos puntos de control para llegar a buen resultado. Entonces, la suma debe ser, sumando los segmentos, pues es la longitud de la curva. Para efecto de calcular las deflexiones parciales, pues vamos a considerar precisamente estos valores, estos tres valores de cuerda diferente. Lo que tenemos. Entonces vamos a calcular nuestras deflexiones parciales. La primera deflexión le vamos a llamar deflexión 1, y esto va a ser igual a la primera cuerda 9.454 por la deflexión por metro, 0.12. Realizando la operación nos resulta un grado 53 minutos 27 segundos. Muy bien, ese sería el valor para la primera deflexión parcial. Segunda deflexión, que es la típica, la de 20 metros. Vamos a multiplicar 20 por la deflexión por metro. 0 grados, 12 minutos. Y nos resulta 4 grados. Muy bien. Vamos con la tercera deflexión. Voy a llamar de 3. Esta deflexión de 3 es igual a la última cuerda de 9.955 por la deflexión por metro. 0 grados, 12 minutos. Y nos resulta un grado 59
28. Muy bien, ya tenemos nuestras 3 deflexiones, las vamos a indicar. Para el PC, como es el punto de partida, pues no tenemos, pero para la siguiente tenemos el valor de 1.5327. Muy bien, 1.5327. Después tenemos el valor de 4 grados. Que es típico para todas las estaciones de 20. Y por último, para la última cuerda, corresponde un valor de 1 grado 59,28. Muy bien, pues ya tenemos aquí lo necesario para calcular las deflexiones. En primer término, partiendo del valor inicial dado que estamos en la estación, ahí vamos a indicar el valor 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y van los acumulados. La siguiente sería de 1 grado, 53 minutos, 27 segundos. Bien, pues a este 1 grado 53,27 hay que sumarle 4 y nos va a resultar 5 grados 53,27. Y de nueva cuenta, más 5, pues ahora tenemos 9, 53,27. Más 4, 13, 53,27. Más 4, 17, 53,27. Más 4, 21, 53,27. Y por último, sumando la última parcial de 1,5928, tenemos 23, 52, 55. Muy bien, la manera de comprobar, decíamos, es que este valor debe ser justamente la mitad de la deflexión. Y hay una variación ahí va a haber una variación de medio segundo, porque el valor aquí es 49.
pero evidentemente está bien. Sí, la deflexión dividida entre 2 resulta de 23, 52, 54.5, entonces redondeando. Bueno, esto es correcto. Hay una consideración que hacer aquí y la vamos a dejar para que ustedes se apliquen. Miren, estas deflexiones, como son a la izquierda, si se realizaran con un instrumento que fuera capaz de medir ángulos a la izquierda como una estación total, dando la instrucción simplemente de que los ángulos serían a la izquierda, left, izquierda, hay una función que se encarga de el sentido de los ángulos, pues no hay problema. Pero si lo hacemos con un teodolito convencional, entonces ahí para poder generar el ángulo correspondiente, no podemos medir hacia la izquierda, sino generar ángulos a la derecha. Aquí en una columna adicional, por fuera, pongan el valor ángulo derecha. No sería deflexión izquierda, esta es la deflexión izquierda, pero para su trazo en campo tendremos que indicar una tabla donde podamos hacer la diferencia. Dejen por ver si por aquí tengo teta. Muy bien. Diríamos ángulos a la derecha. Y tendremos que hacer la operación 360 menos este valor, 360 menos este valor. Y ahí aquí no va a haber circunstancia ningún problema. Aquí es lo mismo, es el cero. Ahí no hay problema. La situación está acá. 360 menos 1,5327. Ahí nos va a resultar 358 grados, 6 minutos, 33 segundos. Bien, repito, para el trazado de esa curva con un equipo convencional, un teodolito, que como tiene el círculo rígido, pues solo mide ángulos a la derecha, así que bueno, pues esto lo tendremos que hacer para cada caso. En caso de hacerlo con estación o un teodolito electrónico con la función de cambiar el sentido de los ángulos, bueno, no hay ningún problema. Estos serían a la izquierda y estas serían las deflexiones. Bueno, para no sobrecargar esto en tiempo, una vez establecida la explicación del por qué sería necesario hacer esta columna en caso de trazo con teodolito convencional, vamos por el último de los incisos, que se refiere al kilometraje para el PI 3. Tenemos aquí esquemáticamente nuestras dos tangentes, la tangente de entrada T1, la tangente de salida T2. Y el desarrollo del kilometraje, esto es la longitud acumulada del camino, es sobre el eje del camino, es decir, sobre la curva, no sobre los subtangentes, ya lo habíamos establecido. Bueno, la cosa es ahora calcular el kilometraje del PI3. Ya tenemos el kilometraje del PI2, recordemos. El kilometraje del PI1 fue 0 más 3 ceros. Si le sumamos al 0 más 3 ceros la tangente 1, tenemos el kilometraje del PI2. Tal cual, 0 más 3 ceros más 233, 96, 7, pues kilometraje del PI2. Bueno, pues a partir de
este kilometraje, vamos a calcular el del PI 3. Pero antes hay que hacer una consideración. Ya tenemos en nuestro caso el conocimiento de que el kilometraje acumulado del camino hasta el PT es de 0 más 289, vamos a consultarlo. Es este 0 más 289.955. Bueno, este es nuestro kilometraje en el PT, justamente aquí. Bueno, pero a este kilometraje, ¿qué le voy a sumar? No le puedo sumar completa la tangente 2, sino esta fracción. A la tangente 2 le debo restar la subtangente. Es decir, a 286.304 le resto la subtangente que vale 63.421 y entonces ya voy a tener esta longitud parcial. Entonces hacemos la operación. 286.304 menos 63.421 nos resulta 222.883. Bueno, pues este es el valor que voy a sumar. Y de esta manera, haciendo la suma del kilometraje más la porción parcial, obtenemos el kilometraje del PI 3, que es 0 más 512.738. Perfecto, ya tenemos entonces resuelto el último requerimiento. Y vamos a regresar a nuestra presentación de PowerPoint. Bien, ya resolvimos nuestro ejercicio. Vamos a ver lo correspondiente al alineamiento vertical. Es un segmento teórico. Con esto terminamos. Bien. Lo que hicimos hasta este momento fue atender el alineamiento horizontal, todo lo relativo a la proyección del camino sobre un plano horizontal. Ahora vamos sobre el alineamiento vertical, la elevación. El alineamiento vertical es la proyección del eje de una carretera sobre un plano vertical. Entonces, echamos mano para esta geometría, obviamente del perfil del terreno, hay que apegarnos lo más que se pueda a él y generar tangentes verticales, segmentos rectos, pero ahora que generan pendiente, y en los puntos de inflexión, en los cambios de pendiente, generar curvas verticales. Y es aquí que tenemos en negrita un ejemplo. Está el perfil del terreno, este está exagerado, en sentido vertical, perfil del terreno. Tenemos las tangentes verticales, las tangentes de diseño, en azul. Y la curva vertical, que sirve para que en un solo punto no se dé de manera brusca un cambio de pendiente, sino de manera paulatina. Bien, hablando de estas curvas que nos sirven para
hacer la transición entre una pendiente y otra. Recordemos que hay curvas verticales en cresta y curvas verticales en columpio. Estos son los casos. Las curvas que utilizamos son curvas parabólicas de sentido vertical. Actualmente el cálculo y el dibujo ya es utilizando software. Para efectos de aprendizaje está bien que nos afanemos por calcular los elementos de manera manual, pero para efectos de productividad hay que mirar hacia la utilización de software. Aquí en este ejemplo podemos observar varias, varias líneas. La primera, esta que voy siguiendo con el cursor, corresponde al perfil del terreno. La línea roja correspondería al nivel de la rasante. La pendiente vertical que va siguiendo tentativamente la forma del perfil del terreno, y en donde hay cambios de pendiente pues hay curvas verticales. Hay curvas aquí en este segmento, aunque no se aprecia muy bien. Y una línea que está abajo, que es la curva masa, para movimiento de tierras, que ahorita solamente lo menciono. En la gráfica se muestra en la parte de abajo los datos del perfil, toda la tabla de datos, desde el kilometraje, los niveles del terreno, los niveles o cotas del proyecto de rasante, las diferencias y hasta los volúmenes. Respecto de la sección transversal, una vez que ya definimos nuestro proyecto de rasante, o sea, nuestro alineamiento vertical, lo que queda por atender son lo necesario de la sección transversal. Miren, esquemáticamente aquí tendríamos secciones típicas de una sección de construcción de un camino. Tendremos aquí la calzada, y como está abajo el nivel de rasante, abajo del terreno natural, tendríamos que cortar. Esta es una sección en corte. Cuando el nivel de proyecto queda arriba del terreno natural, tenemos una sección en terraplén. Ambas secciones con los taludes, ¿verdad? Estos son los taludes, talud de terraplén, talud en corte. ¿Por qué se dan? Pues es necesario estabilizar el terreno. Y tenemos una sección mixta, se conoce también como sección en balcón, cuando tenemos la combinación de terraplén y corte. Y esto corresponde a una situación similar a esto. Si analizamos el perfil y tenemos nuestro proyecto de rasante por acá abajo y el terreno está por arriba, estamos hablando de corte. Si andamos en una situación en la que el nivel de proyecto anda por arriba y el terreno anda abajo, pues estamos hablando de terraplén. Y cuando tenemos situaciones de paso, donde estamos entre las dos, pues por lo regular las secciones vienen dando de este tipo. Muy bien, recordemos que para efectos de la sección transversal, mencionábamos, dentro del derecho de vía está la estructura de nuestro camino. No voy a repetir lo anterior, simplemente me voy a remitir que en el caso de estar dentro de una curva circular, dentro de una curva en la planta, requerimos generar pendientes transversales. Aquí en una curva no hay bombeo, sino una sobreelevación. Bueno, pues esta pendiente transversal nos lleva a tener secciones de este tipo, donde incluso los anchos de la sección pues son diferentes, porque en curva puede haber de acuerdo a la ampliación de la curva, variación, y también a la sobreelevación.
Aquí tenemos una sección característica en tangente. Tenemos el bombeo, pendiente transversal para el drenaje, acotamientos. En el caso de vialidades de primer orden, tipo A, de alta demanda de tránsito, un tránsito diario promedio anual muy alto, a veces es inconveniente tener forzada la localización de los dos sentidos. A veces conviene tener los cuerpos separados para un sentido y para otro. El caso de las autopistas, digamos, en un cierto tramo México-Querétaro, pensemos. En el sentido de México a Querétaro va por un lado y la de regreso a cierta distancia, ¿verdad? De por medio, pero no juntas. Conviene de esta manera, no nos forzamos a tener eh, una sección que demande o mucho corte o mucho relleno, sino aquí nos adaptamos de la mejor manera posible al terreno. De acuerdo al tipo de carretera, está la disponibilidad también del ancho de corona y de calzada. El tipo E, que es el más rústico, basta con tener un ancho de corona y calzada de 4 metros, es decir, sin acotamientos. En este caso se dejan espacios a cierta distancia para que dos vehículos que se puedan encontrar libren entre sí, pero obviamente con este ancho de calzada y corona no pueden circular dos vehículos, sino uno a la vez. Para un tipo D, 6 metros, bueno, pues ahí circula uno a la vez fuera de lo que es la curva, perdón, dos a la vez, carriles de 3 metros, baja velocidad, no hay tanto problema. Tipo C, corona de 7 metros, la calzada es de 6, los acotamientos son de 50 centímetros. Y de ahí hacia la de mayor especificación, que es la A4, tenemos dos cuerpos de 11 metros de corona, de calzada dos cuerpos de 7, con acotamientos al exterior de 3, interior de 1 metro, y una faja separadora central como la del periférico de 1 metro, pero acá de 8 mínimo. A propósito de la sobreelevación, recordemos que esta se da para contrarrestar los efectos de la fuerza centrífuga. Esto viene a que la sobreelevación y la ampliación en las curvas por dificultad de maniobra se dan aprovechando precisamente las distancias que generan la transición. Miren, tenemos que pasar de una situación como esta, donde hay bombeo, o sea, pendiente transversal para el drenaje, por lo regular 2%. Tenemos que pasar de una sección de este tipo, ir variándolo al entrar a la curva, hasta el hecho de tener ya el bombeo de un solo lado, y después generar la sobreelevación en la parte central de la curva. Ya estaríamos hablando aquí de la sobreelevación. La sobreelevación máxima en nuestro país es del 10%. No se da más porque habría problemas de volcadura. Si un vehículo no circula a la velocidad de proyecto, los vehículos de carga, con una pendiente mayor al 10% hay riesgo de que vuelquen hacia adentro. Entonces, esta sobreelevación se conserva a lo largo de la curva circular y vuelve otra vez a irse disminuyendo, bueno, variando, hasta otra vez alcanzar la sección típica en tangente. Entonces, esos puntos característicos de cambio se conocen como A, B, C y D, que también los softwares
de aplicación se encargan de definirnos justamente en el kilometraje y la sección cómo queda, ¿verdad? En qué kilometraje quedan estos puntos. Y se generan también de manera automática cuando estamos trabajando con programas como CivilCAD el diseño de las secciones. No es tanto el diseño, sino la cantidad de trabajo que evitan en la actualidad, pues se dibuja la sección, pero también se indican las áreas de corte, relleno, despalme, de tal manera que esto va relacionado con el perfil y el perfil se genera, en el perfil se generan los volúmenes. En la última parte, en la parte 3, vamos a ver el proceso para generar un proyecto en planta, perfil y secciones transversales hasta cálculo de volúmenes. Esperemos se pongan las pilas y descarguen el CivilCAD, aunque sea para salir con el honor en alto. Vale la pena. Hay una última sección de actividades de repaso. Esto va a estar en la presentación, ya decíamos, correspondiente a la secuencia de aprendizaje. Y pues hasta aquí esta parte teórica. Hasta pronto.